Bienvenidos a esta charla. Hoy hablaremos sobre la osteomalacia y el raquitismo. Objetivos. Objetivo general. Conocer las enfermedades del metabolismo óseo mediante sus manifestaciones clínicas y radiológicas, con el fin de facilitar un diagnóstico certero y promover un manejo oportuno y efectivo. Objetivos específicos. Primero, establecer el diagnóstico diferencial a partir de signos radiológicos característicos. Segundo, identificar la importancia de la imagenología en el seguimiento del paciente. Y por último, fomentar la prevención y el manejo temprano de la deficiencia de vitamina D. Contenidos. En esta charla vamos a abordar dos grupos de enfermedades. Las enfermedades metabólicas, en donde vamos a encontrar una osteopenia. Dentro de este grupo se encuentra la osteomalacia, el raquitismo, vamos a ver diagnósticos diferenciales para las mismas y la presentación de casos clínicos. Luego tenemos a las enfermedades osteocondensantes del hueso, donde vamos a encontrar una osteoesclerosis. Estas enfermedades son poco frecuentes, pero son muy interesantes para el estudio y he agrupado a la osteopetrosis, a la pignodisostosis, a la enfermedad de Van Buchen, a la osteopoiquilosis y finalmente vamos a tener la presentación de casos clínicos. ¿Pero qué es la osteomalacia? La osteomalacia consiste en una deficiencia de la mineralización del hueso, como consecuencia de una alteración del metabolismo de la vitamina D con un acúmulo de osteoide no mineralizado y una disminución de su resistencia. Por ello, el hueso es más susceptible a desarrollar fracturas por insuficiencia. El término osteomalacia se utiliza en adultos, mientras que el término raquitismo se utiliza para niños, pues en la infancia también hay una alteración de la mineralización que se produce a nivel del cartílago de crecimiento. ¿Cuáles son los mecanismos de deficiencia de la vitamina D? Tenemos el principal mecanismo, que es la deficiencia en la síntesis y en la absorción por una deficiencia en alimentos ricos en vitamina D y por una baja exposición solar. Pero también hay otras causas como trastornos gastrointestinales, como el síndrome de mala absorción, la enfermedad celíaca, también tenemos la fibrosis quística o la gastrectomía y la cirugía bariátrica. También aquellas enfermedades que afectan al hígado. Como sabemos, los fármacos se metabolizan a nivel hepático y dentro de este grupo tenemos a los que afectan al metabolismo de la vitamina D, como la rifampicina, los antimicóticos, los antimicrobianos y sobre todo los anticonvulsivantes. Damos paso también a los que afectan a nivel renal, por ejemplo, todos aquellos que causen una insuficiencia renal y en este caso también tenemos a la osteomalacia tumoral, que es muy importante estudiarla. ¿Por qué? Porque la osteomalacia inducida por tumores secreta una sustancia no filiada que causa fosfaturia. Ya, entonces a raíz de esto se genera una osteomalacia hipofosfatúrica y a su vez es muy importante estudiarla porque la osteomalacia puede presentarse como el primer signo de este tumor, que por lo general son benignos, pero también puede ser maligno. Como quinto mecanismo tenemos a la deficiencia de respuesta al calcitrol. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una resistencia al receptor de la vitamina D a pesar de que se encuentran niveles o concentraciones séricas adecuadas o normales en sangre de calcio y fosfato. Y dentro de este grupo se clasifica a raquitismo tipo 2 o dependiente de vitamina D tipo 2. ¿Cuál es la fisiopatología? Tenemos que la vitamina D está disminuida, por ende también el calcio y el fosfato. Hay una hipocalcemia, lo cual estimula una secreción aumentada o exagerada de la hormona paratiroides
y por ello hay aumento de la resorción ósea y a su vez hay una fosfaturia y una disminución del fosfato. Al pasar esto, hay una disminución de la mineralización ósea y el hueso se vuelve más blando y débil. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, pertenecer a la población afrodescendiente. ¿Por qué? Como sabemos, entre la piel más oscura sea, va a contener mayor cantidad de melanocitos y estos actúan como barrera protectora contra la radiación ultravioleta. También tenemos la exposición solar limitada y la mala alimentación. Es muy importante recalcar que en países desarrollados hay menor frecuencia de deficiencia de vitamina D por la profilaxis oral que se hace en todos los recién nacidos hasta el año de vida. Dentro de la epidemiología, este es un estudio retrospectivo observacional en donde se realizaron mediciones de vitamina D en una clínica pediátrica de Turquía a niños que tenían edades de entre 0 años y adolescentes hasta los 18 años. ¿En qué consistió el estudio? Se tomaron las muestras de vitamina D en un periodo de 9 años y lo que más llamó la atención fue que más del 50% de los individuos estudiados, que aparentemente tenían niveles normales de vitamina D porque no presentaban sintomatología, presentaron deficiencia e incluso insuficiencia de vitamina D. Específicamente el 22.7% de los pacientes presentó deficiencia, mientras que el 32% presentó insuficiencia. También hay que mencionar que no existe una relación estadísticamente significativa con factores de riesgo como la edad, el sexo, la estación en la que se realizó el estudio e incluso el año en el que se tomó la muestra. Esto nos lleva a una reflexión de que a lo mejor hay casos ocultos de vitamina D insuficiente en pacientes pediátricos, que a la larga puede llevar a raquitismo. Y los pacientes necesitan una suplementación urgente, porque a veces por la utilización de mala información, malas fuentes, no saben cómo sobrellevar esta problemática que constituye un problema de salud mundial. Más allá de la suplementación con vitamina D, hay que dar charlas informativas sobre cómo es el procedimiento o cómo adquirimos nosotros la vitamina D en nuestro cuerpo a partir de recursos naturales. Manifestaciones clínicas. La osteomalacia no es que tenga una naturaleza de síntomas que digamos siempre van a estar presentes, porque incluso puede haber la osteomalacia asintomática o subclínica, pero dentro de los síntomas generales puede presentarse con dolor óseo difuso, debilidad muscular proximal, fracturas, y en los niños puede haber un retraso de la erupción dentaria, prominencias frontoparietales y retraso del desarrollo motor. ¿Cuál es la clasificación de la osteomalacia? De forma breve, la osteomalacia puede ser difusa y focal. También puede ser por la deficiencia de vitamina D, puede darse una osteomalacia hipofosfatémica o también según su evolución, ya sea una fase inicial, intermedia o avanzada. Estos hallazgos los veremos más adelante. Criterios diagnósticos. Hay que considerar tanto la clínica que vimos anteriormente, análisis de laboratorio y también criterios radiológicos. En la clínica tenemos la debilidad muscular o dolor óseo. En la analítica tenemos una hipofosfatemia o hipocalcemia y también a su vez tenemos una fosfatasa alcalina elevada. En la radiografía se encuentran o se localizan las definidas líneas de Loser-Milman. Y en la gamografía ósea, pues se observan múltiples focos de captación aumentada. Finalmente, en la densitometría ósea podemos hacer uso
de esta, considerando que la densidad mineral ósea del paciente es menor al 80% del valor promedio esperado en adultos jóvenes. Dentro de las técnicas, en primera línea tenemos a la radiografía, ante una sospecha clínica. Luego damos paso a la densitometría ósea, que como sabemos nos sirve para medir la densidad mineral ósea, pero puede ser útil para diagnosticar entre osteomalacia y osteoporosis, que podríamos establecerlo como un diagnóstico diferencial. Y en la gammagrafía ósea también nos sirve para la osteomalacia paraneoplásica. En la radiografía vamos a encontrar hallazgos comunes como una osteopenia generalizada, un adelgazamiento de la cortical, las zonas del Osser-Millman, y los hallazgos en adultos pues son deformidades óseas, fracturas e incluso un aplanamiento vertebral. Los hallazgos en niños son muy característicos. Tenemos ensanchamiento metafisario, o también conocido como el signo de la copa o cáliz, las alteraciones costales que vemos en el raquitismo avanzado, como el rosario raquítico y el surco de Harrison, y las deformidades óseas como el gerubaro, genuvalgo, las deformidades como el tórax en quilla o campana, la pelvis en trébol y el retraso en el cierre de las epífisis. Continuando con la charla, vamos a ver imagenología en osteomalacia. Líneas de Lusser-Millman. ¿Qué son estas líneas? Son características de la osteomalacia y se puede encontrar en el raquitismo avanzado. Ahora bien, en la imagen podemos apreciar una radiografía AP de pelvis en bipedestación, en donde vemos la amplificación de la cabeza femoral izquierda con una osteopenia difusa, con las líneas de Lusser, que son líneas radiolúcidas que se localizan perpendiculares a la corteza, pero que no cruzan completamente el hueso. También tenemos engrosamiento de las trabéculas y un adelgazamiento de la cortical. Ahora bien, en esta imagen podemos ver que con las flechas amarillas se está señalando una reabsorción ósea subcondral en la articulación sacroiliaca. Y con las flechas rojas tenemos múltiples fracturas por estrés. En esta radiografía P de pelvis vemos el típico aspecto triradiado de la pelvis con una protrusión acetabular bilateral. Tenemos a esta pelvis también conocida como pelvis en y la presencia de zonas de Lusser a nivel de la rama púbica superior e inferior del lado derecho. Además, se puede observar una absorción ósea subcondral en las articulaciones sacroiliacas bilateralmente. Caso clínico. Es una mujer de 40 años con dolor en el muslo derecho, y este caso nos sirve para evidenciar los cambios osteopénicos que se generan en la osteomalacia. Podemos apreciar esta radioopacidad o osteopenia generalizada, y podemos también ver las líneas de Lusser-Millman. A continuación, vamos a ver un video que nos permitirá establecer diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Entonces, podemos considerar que el hallazgo que se va a presentar en el video es interesante para diferenciarlo de otros tipos de patologías como la osteoporosis, en donde no vamos a encontrar estas típicas líneas, o con otros trastornos como en aquellos que hay un aumento de la densidad ósea. Bueno, esperamos unos segunditos para activar el sonido. Continuamos. So here we have a radiograph where this is the hip joint, this is the femur, and the arrow points to this horizontal radiolucent line, which is characteristic pseudofracture of osteomalacia.
So a pseudofracture in osteomalacia, it will be a line which will be perpendicular to the bone, and it will not traverse the entire cortex. It will be only a partial line. So it's a pseudofracture, or also called loser's zone or milkman's line, which is seen in osteomalacia. Most common sites are the scapula, the ribs, the pubic rami, and the proximal femur, and generally these pseudofractures are bilaterally symmetrical. So remember loser's zone or milkman's line or pseudofracture of osteomalacia. Bueno, en este caso el video ejemplificó las líneas de Lusen-Milman. Entonces, al ser típicas de la osteomalacia, vemos estas opciones y no nos pueden hacer sospechar. Entonces, tenemos que la opción correcta es osteomalacia. Vamos a hacer la presentación de un caso muy interesante sobre una osteomalacia oncogénica que veremos a continuación. Es una mujer de 45 años con dolor óseo generalizado y progresivo, de 6 años de evolución. Además, presenta debilidad muscular proximal desde hace 2 años. En el análisis de sangre se encontró una hipofosfatemia con nivel de calcio sérico normal. Bueno, entonces, de entrada se le pidió una radiografía posterior de tórax que muestra una osteopenia difusa. ¿Ya? Y luego se dio paso a una radiografía anterior de columna lumbar, que también muestra cambios osteopénicos, pero hay otro dato, como la disminución variable de la altura de los cuerpos vertebrales. Bueno, luego se pidió una radiografía antero-posterior de pelvis, en donde podemos evidenciar un engrosamiento trabecular de los cuellos femorales y también vemos zonas radiolúcidas. Debido a que no se encontraba un hallazgo específico, se orientó a una posible causa paraneoplásica. Sabemos que para ello podemos utilizar un estudio de medicina nuclear, en este caso la gammagrafía marcada con tecnecio 99. Y los resultados fueron que se evidenció un aumento de la captación en la región de la base del cráneo anterior derecho. Por este aumento a nivel craneal de masa ósea, se decidió pedir una tomografía computarizada de la base del cráneo. Al ver que no había hallazgos de interés, se inició el tratamiento con suplementación a base de fosfato, calcio y vitamina D. Y pues la radiografía que se presenta muestra fracturas en el cuello femoral bilateralmente, pero en este caso ya están en proceso de curación. Finalmente, la paciente fue sometida a reemplazo de cadera y continuó con la suplementación, pero lamentablemente se perdió el seguimiento por 2 años y al momento de la valoración, la paciente ya se encontraba prostrada en la cama. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? En este grupo se engloba a todos aquellos tumores que pueden producir una osteomalacia. Por ejemplo, A. Osteomalacia hipofosfatémica. B. Hemangiopericitoma. C. Estesioneuroblastoma. Y D. Tumor mesenquimal fosfatúrico. Bueno, luego de otros estudios, se realizó una TC en corte axial
y se pudo evidenciar que se trataba de un tumor mesenquimal fosfatúrico. ¿Ya? Este tumor es benigno o de bajo grado y es poco frecuente. Se caracteriza por producir una sustancia conocida como el factor de crecimiento fibroblástico 23. Al haber niveles elevados de esto, se genera una fosfaturia. Damos paso a la presentación de un caso de un paciente masculino de 33 años con enfermedad hepática descompensada. Tiene este antecedente, pero también viene con dolor progresivo en la tibia proximal derecha. Podemos apreciar estas zonas radiolúcidas, pero también vemos fracturas en curación localizadas a nivel de la diáfisis del fémur proximal del lado derecho e izquierdo. Y en la radiografía dorsoplantar de pies vemos cómo se aprecia igual este patrón de curación del segundo, tercero y cuarto metatarsiano del lado izquierdo y del segundo y cuarto metatarsiano del lado derecho. En esta paciente había muchas sospechas clínicas, se pensaba se trataba de un síndrome de mala absorción, quizás de un hiperparatiroidismo secundario. Entonces se decidió realizar una densitometría ósea del fémur izquierdo y de otras zonas del cuerpo. Sin embargo, llamó la atención esta imagen reportada porque presentó una puntuación Z de menos 3.5 y también se evidenció una posible fractura por estrés subtrocantérica incompleta localizada justo por debajo del trocánter menor. Entonces se dio paso a una imagen de energía única del fémur izquierdo y se evidenció que se trataba de una fractura incompleta, efectivamente. Para finalizar este caso, se trató de la enfermedad de Bailey como antecedente o factor predisponente a desarrollar múltiples zonas de osteomalacia asociadas a una deficiencia de vitamina D, fosfaturia y niveles elevados de factor de crecimiento fibroblástico 23, que no se entiende muy bien cuál es el mecanismo de por qué se encuentra elevado este factor, sin embargo, continúa en estudio. Ahora bien, diagnósticos diferenciales en adultos. Osteoporosis, hiperparatiroidismo secundario, metástasis óseas, enfermedad de Paget y la osteodistrofia renal. A continuación vamos a ver algunos signos característicos de estas enfermedades que había mencionado para poder establecer un diagnóstico diferencial con la osteomalacia. El signo de la brizna de hierba, o también conocido como livagen en B radiolúcida, que asemeja al signo de la llama de vela, que se presenta por lo general en los huesos largos durante la fase lítica de la enfermedad de Paget. Podemos apreciar en la radiografía, podemos apreciar en la TC en corte coronal. También tenemos el signo de la camiseta de rugby. Estas placas son de un paciente masculino de 50 años con dolor lumbar e insuficiencia renal terminal. ¿Cómo se ve este signo? Nos localizamos en primer lugar en los cuerpos vertebrales, donde tenemos, como podemos apreciar, una radioopacidad
seguida de una radiolucidez y de una radioopacidad, muy similar a esto, ¿ya? Entonces, podemos apreciar también que en el esqueleto apendicular se observa este patrón y en esta radiografía posterior-anterior dorso-lumbar también podemos observar. Bueno, continuando con esto, hay que mencionar que es importante considerar este signo en el hiperparatiroidismo secundario. También tenemos una diferenciación entre osteomalacia y osteoporosis, que es el colapso vertebral que se da en la osteomalacia por biconcavidad, y en la osteoporosis podemos observar pues esta vértebra de pez característica sin resalte de los platillos vertebrales. En la primera imagen hay un colapso vertebral a nivel de L1 que configura a una vértebra plana. Tenemos este corte sagital en TC, donde apreciamos este signo del pez y también en esta resonancia magnética. Continuamos con el raquitismo, tanto con su clínica como con un poco de imagenología. Bueno, vamos ahí. La clasificación del raquitismo. Podemos tener un raquitismo tanto calcipénico como fosfopénico. En el raquitismo calcipénico vamos a observar una resistencia a la vitamina D y un raquitismo de tipo renal. En la imagen podemos apreciar lo que es característico, que es el geno valgo, deformidad ósea, y también podemos ver que en la siguiente imagen, que es del mismo paciente que le sigue, en la radiografía podemos ver un ensanchamiento metafisario a nivel del fémur distal. De ambos lados, también podemos apreciar un abdomen protuberante que puede simular un rosario raquítico y podemos ver este signo de las secuelas óseas que pueden tener los adolescentes tras una deformidad característica del raquitismo. También tenemos en la clasificación del raquitismo el fosfopénico, que puede ser por un aumento de la pérdida tubular renal del fosfato, por mutaciones genéticas, por ejemplo, por el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, o por el síndrome de Fanconi renal. Tenemos a un niño con talla corta para su edad, con geno varo, en donde también podemos apreciar que le continúa el mismo niño con mayor edad, pero que ya ha tenido suplementación con vitamina D y calcio, que ha mejorado notablemente y una mejoría, aunque todavía se presenta con talla corta para su edad. También recordemos que en el raquitismo se presenta un déficit del esmalte dentario y podemos apreciar el gen uvaro en adolescentes. A su vez, vamos a ver el signo de rosario raquítico, que es típico y muy común encontrar en el raquitismo avanzado, pero se sospecha, porque en otros casos podría pasar de forma desapercibida, como es este, pues se trata de un niño de 1 año, sexo masculino, que acudió a un centro de salud porque presentaba tos. Entonces, el médico le pidió una radiografía posterior de tórax, en donde se evidenció un patrón retículo nodular con engrosamiento peribronquial bilateral, sobre todo de predominio de la región iliar derecha, y luego tenemos una expansión metafisaria con deshilachado y tunelización cortical a nivel del húmero proximal izquierdo. Pero nosotros estamos buscando este signo, por eso les puse esta placa. Entonces, ¿de qué se trata el rosario raquítico? Pues es una definición a nivel de las uniones costocondrales. Va a haber un engrosamiento. Aquí podemos observar prominencias
a nivel del borde anterior de las costillas y llama la atención este caso. ¿Por qué? Porque se mandó a pedir la placa sospechando de patología respiratoria. Y si bien sí hay, está muy bien, porque todos estos hallazgos descritos son compatibles con bronquiolitis, aunque se suma a ello que hay un hallazgo incidental de deficiencia de vitamina D. Y este niño de 1 año requiere suplementación inmediata, aparte del tratamiento que requiere para mejorar su cuadro clínico de bronquiolitis. También tenemos el signo de la metáfisis en copa, que había descrito anteriormente en las generalidades. Este signo es un ensanchamiento metafisario que está indicado con la flecha doble. Sobre todo se produce en los huesos que crecen más rápido, o aquellos huesos que soportan peso. Por ejemplo, en el fémur distal, el húmero proximal y el radio distal. También en esta radiografía AP podemos observar un deflecamiento de la línea metafisaria distal señalado con la flecha simple. Damos paso a lo que es la coxa vara y el genu val, dos deformidades óseas muy comunes del raquitismo, y lo que preocupa a los padres cuando notan esto en sus hijos, llama la atención, y si no hay una mejoría conforme pasan los años, se puede considerar que tiene que tener una revisión inmediata por parte de un médico. Recordemos de qué se trata la coxa vara y el genu val. La coxa vara se refiere a una disminución del ángulo entre el cuello y la diáfisis femoral menor a 120 grados. Ya, entonces en el raquitismo esto se reduce debido a la debilidad estructural del cuello femoral y puede producir complicaciones como cuáles: acortamiento funcional del miembro, dolor a largo plazo, una marcha anormal. También tenemos el característico genu val, o conocido también como piernas en X. Es muy común y se produce por un crecimiento asimétrico y débil de la metáfisis medial, del fémur distal y de la tibia proximal, lo que desvía las rodillas hacia adentro. A menudo es bilateral y progresivo si no se trata. A continuación vamos a ver ya un tipo de raquitismo, que es el raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Este es un trastorno con resistencia a la vitamina D ligado al cromosoma X en el 80% de los casos por mutación en el gen PHEX. ¿Cómo se presenta? Con talla baja y alteraciones óseas, como por ejemplo con la escafocefalia. Podemos apreciar en la radiografía que hay engrosamiento de las trabeculaciones, que hay un adelgazamiento de la cortical y mayor riesgo de raquitismo a nivel del cóndilo medial del fémur. El raquitismo hipofosfatémico, ligado al cromosoma X o XLH, es una enfermedad hereditaria ósea. Es considerada como una enfermedad rara, ya que solo se da en una de cada 20.000 personas. En la mayoría de los casos es hereditaria, pero hay ocasiones que esta enfermedad aparece como caso de novo, cuando no hay ningún miembro de la familia afectado anteriormente. En la edad adulta, el XLH recibe el nombre de osteomalacia. Su causa es una mutación del gen PHEX que dificulta la absorción del fósforo, lo que genera una inadecuada mineralización de los huesos, sobre todo en las piernas, provocando deformidades óseas y retrasos en el crecimiento. Es por esto que los primeros síntomas se presentan durante los 2 primeros años de vida, siendo los más comunes el retraso a la hora de caminar, así como tener las piernas arqueadas.
En la mayoría de los casos, los niños presentan una estatura más baja que la media, y es posible que se produzcan deformidades en las muñecas, tobillos y rodillas. También se pueden dar síntomas como deficiencia motora, debilidad muscular o baja densidad ósea, entre otros. El XLH debe ser tratado de forma multidisciplinar por nefrólogos, endocrinos, traumatólogos, etc. Y es muy importante un control periódico del paciente. El tratamiento consta de fósforo y vitamina D activada, entre otros, para que así éste se pueda reabsorber. Además, la creación de fármacos innovadores, como son los anticuerpos monoclonales, inhiben el gen FEX, para que así el fósforo pueda ser absorbido en el organismo, regulando los niveles del mismo y mejorando la calidad de vida de los pacientes notablemente. Es fundamental el seguimiento y supervisión de un profesional, al igual que una continuidad en la toma del tratamiento, respetando todas las tomas diarias. El tratamiento del XLH tiene como objetivos controlar el dolor y mejorar la mineralización de los huesos, para corregir las deformidades óseas. A continuación vamos a hablar de un caso clínico. Se trata de una niña de 21 meses, nacida a término, con antropometría adecuada, con padres sanos, no consanguíneos, sin antecedentes familiares relevantes. En la exploración física vemos que se trata de un genovaro, por ende se puede decir que la niña tiene una marcha normal. La imagen A y B es antes de recibir el tratamiento y la C y la D es tras recibir el tratamiento por 2 años. Claramente se ve una mejoría significativa, pero no total. Entonces, podemos también considerar el perfil bioquímico para analizar este caso. Se realizó mediciones de calcio y magnesio que se encontraban normales, también junto con una hipofosfatemia, una fosfatasa alcalina elevada y se observaron niveles normales de vitamina D. La hormona paratiroides estaba normal. Ante esta sospecha, recordemos los signos clásicos de raquitismo activo. Tenemos el signo del cupping o copa, que se presenta en los fémures distales, ensanchamiento metafisario. Podemos también ver este arqueamiento o incurvación de las extremidades inferiores. Hay también el deslizamiento de la línea metafisaria distal del fémur y podemos decir que este caso puede estar ligado a un raquitismo hereditario por mutaciones en el gen PHX. Considerando la clínica, el análisis bioquímico, se sospechaba de un raquitismo hipofosfatémico y por ello se pidieron mediciones de los niveles séricos del factor de crecimiento fibroblástico 23, que se encontraron por encima del límite de detección y no podemos especificar que se trate de un hallazgo incidental porque la paciente acudió con estos factores como una antropometría adecuada, está normal, pero presenta estas deformidades óseas y en la clínica no nos da datos que nos hagan sospechar de que sea un hallazgo de raquitismo por deficiencia de vitamina D, por algún problema gastrointestinal, hepático, renal, sino más bien por un problema de resistencia al calcitrol o un problema congénito. Luego tenemos el caso clínico de un lactante de 18 meses, nacido en España, sin antecedentes perinatales de interés, que consulta por gonalgia tras traumatismo. Podemos observar en este caso que hay una osteopenia generalizada
incurvación de los huesos largos, tenemos el típico, clásico y muy común signo del ensanchamiento de la metáfisis. También podemos observar este típico deflecamiento de la línea metafisaria distal. Se sospechó que este caso sí es relacionado con la deficiencia de vitamina D, aunque tiene el antecedente de traumatismo. Entonces, se pidieron exámenes de laboratorio y se determinó en el estudio que hay una hipofosfatemia marcada, una normocalcemia, una paratormona elevada, una fosfatasa alcalina normal para la edad y una deficiencia grave de vitamina D. Se descartaron hepatopatías, la enfermedad renal y la mala absorción intestinal como posibles causas de este estudio. Pero tenemos que recordar que llama la atención el hallazgo de deficiencia de vitamina D. Entonces podemos decir que por la clínica que no nos da datos específicos de raquitismo. Sin embargo, la analítica del laboratorio sí nos hace sospechar y la radiología nos permite confirmar estos signos clásicos de raquitismo activo. Entonces, se trata de un hallazgo incidental de raquitismo carencial moderado porque recordemos que el paciente acudió por CONALGI. A continuación tenemos la presentación de un caso de una mujer de 35 años que acude a seguimiento tras una osteotomía femoral izquierda. Estos son los hallazgos que se encontraron en las imágenes radiográficas. Fijación con placa y tornillos en el fémur proximal. Podemos apreciar las imágenes. Vemos esta fijación. Es una fijación adecuada, se ve normal, se ve bien colocada y podemos ver que está fijando a esta fractura completa en la diáfisis del fémur izquierdo y también podemos apreciar una fractura incompleta a nivel de la metáfisis proximal del fémur del mismo lado. Esto en una vista de radiografía anteroposterior de la articulación coxofemoral y del fémur izquierdo. Ya, también vamos a buscar lo que es la radiolucidez en el trocánter menor izquierdo. ¿Ya? También buscamos una entesopatía en la cadera izquierda. ¿Ya? Y podemos también buscar algo muy característico, la placa intramedular en la tibia izquierda. Vemos cómo se localiza esta placa de osteosíntesis. Podemos decir que la placa con los tornillos que se localiza en esta radiografía está muy bien. La fijación es adecuada. Y en general vemos en estas placas una osteopenia generalizada. Además, tenemos que describir el material que se presenta en el hueso, fijando esta fractura. La principal es esta.
que podemos apreciar. Y en esta radiografía oblicua de rodilla vemos con mayor nitidez cómo está dispuesta la placa intramedular, esta de acá. Ahora damos paso a un caso clínico de raquitismo carencial grave en una niña de 2 años por deficiencia de vitamina D. Recordemos que pertenecer al grupo de personas afrodescendientes es un factor de riesgo muy importante. Entonces, en este caso sabemos que se debe a esta causa y vamos a describir las imágenes. En la primera imagen vemos deformidades generalizadas óseas. Por ejemplo, vemos a nivel de las extremidades inferiores, deformidad ósea. Podemos apreciar también esta forma del tórax. También podemos ver que se pueda tratar de un rosario raquítico, aunque no tenemos la radiografía. Vemos arqueamiento de los fémures y en la radiografía, pues el ensanchamiento epifisario en la región de lo que serían las muñecas y también a nivel del tobillo. Ya. Todos estos signos son compatibles con raquitismo activo y también debemos destacar que en esta placa se observa, además del ensanchamiento, podemos ver la disposición de los huesos. No es un patrón claro, no vemos con claridad cómo se localizan. Continuando con la presentación, vamos a ver un caso clínico de una mujer de 35 años que acude a seguimiento tras una osteotomía femoral izquierda que se realizó con el objetivo de tener una corrección de la curvatura femoral izquierda. Entonces, los hallazgos que se encontraron en su placa son los siguientes: una fijación con placa y tornillos en fémur proximal, una fractura localizada en el fémur medial proximal, que podemos observarla en la siguiente diapositiva que estamos viendo. Podemos apreciar que en los rayos X, AP de articulación coxofemoral y fémur, vemos la disposición. También vemos en esta, rayos X, PA de fémur distal y rodilla. También vemos cómo están ubicados los tornillos, cómo está la placa fijando la fractura localizada a nivel de la diáfisis del fémur del lado izquierdo. Es una fractura transversa, completa. Y también podemos observar esta fractura incompleta, simple, en la metáfisis del fémur izquierdo. Además, nos menciona sobre una entesopatía en la cadera izquierda. Para ello, vemos este hallazgo a nivel de la cadera y podemos también evidenciar una radiolucidez en el trocánter menor izquierdo y finalmente la localización de la placa intramedular en la tibia izquierda. En la radiografía lateral del fémur vemos cómo se localiza mejor. Se puede apreciar la disposición de los tornillos fijando la fractura. Se ve muy bien
que este material de osteosíntesis esté ahí en el hueso, pero como había mencionado, estamos buscando esta placa intramedular en la tibia que la podemos observar en la radiografía oblicua de rodilla. Ahora vamos a ver un caso clínico. Se trata de un hallazgo de raquitismo carencial grave en una niña de 2 años por una causa como deficiencia de vitamina D. En este caso, recordemos que un factor de riesgo era pertenecer a la población afrodescendiente. Sabemos cuál es la causa de este raquitismo de tipo nutricional, pero es importante describir las características del raquitismo activo. Por ejemplo, tenemos este ensanchamiento a nivel de la muñeca, este tórax que podría dar como resultado una radiografía con rosario raquítico. Podemos también observar en la radiografía de miembros inferiores cómo se localiza este ensanchamiento metafisario o el signo de Cupping o copa, que es muy típico y que se ha mencionado varias veces debido a que podríamos decir que es el signo que más se presenta en el raquitismo activo. Vemos también arqueamiento de ambos fémures. También vamos a observar la osteopenia, una fractura diafisaria a nivel del peroné que no se aprecia adecuadamente, pero que presenta la paciente. Y también tenemos pues características radiológicas que son sugestivas. No, porque sabemos con la clínica que la paciente podría tener ya estos hallazgos en radiografía que solamente nos sirven para confirmar un diagnóstico y empezar con la suplementación de forma inmediata. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales en niños? He planteado 6 en base a la bibliografía: la displasia osteocondroplásica con enanismo, la osteogénesis imperfecta, la neurofibromatosis, síndrome de McCune-Albright, el maltrato o negligencia infantil y la pseudoartrosis congénita de la tibia. Tenemos a continuación algunos signos radiológicos que nos permiten hacer un diagnóstico diferencial entre raquitismo y estas enfermedades que presenté. Tenemos al signo de las rayas de la cebra. ¿En qué consiste? Son bandas lineales radiopacas ubicadas en las metáfisis de los huesos, paralelas al cartílago de crecimiento y que migran o se desplazan hacia la diáfisis. Puede evidenciarse en la primera imagen, que es una radiografía de muñeca de un paciente masculino de 14 años que había recibido tratamiento con lo que son bifosfonatos cíclicos por el antecedente de osteogénesis imperfecta. Hay que destacar que estas bandas o líneas de cebra las podemos encontrar en aquellos pacientes que han recibido terapia de suplementación para deficiencia de vitamina D. Es típico encontrarlo. También hay que mencionar
que este signo puede presentarse típicamente en los huesos largos y en el esqueleto axial. La interpretación radiológica es simple porque tenemos el antecedente y si no lo tenemos, pues tenemos que reconocer visualmente este signo, pero no confundirnos con las líneas de Park-Harris, llamadas también líneas de detección de crecimiento o de retraso del crecimiento. Se observan en estudios radiológicos como líneas radiopacas, igualmente paralelos al cartílago de crecimiento, los huesos sobre todo inmaduros y se relaciona su aparición con contextos de enfermedades crónicas que llevan a la detención o retraso de crecimiento. También puede ser por alteración nutricional y a diferencia de... A continuación vamos a ver el caso clínico de una niña de 11 años con raquitismo y un nivel de deficiencia de vitamina D muy severo con un valor de 5 nanogramos por mililitro. Este estudio se trata de un rendimiento diagnóstico de radiólogos en la diferenciación del raquitismo y las lesiones metafisiales clásicas en radiografía como un estudio multicéntrico. Vemos que con la flecha blanca se indica una fractura y también podemos observar que con la punta de flecha hay una formación subperióstica medial. La fractura no es tan visible, pero sí hay como una fisura. También tenemos con la flecha negra una fractura localizada en el asa de cubo de la tibia proximal. Continuamos con la presentación de un caso de un niño de 5 años con arqueamiento de las piernas, con fractura y anomalías en la marcha. Estamos observando una proyección anteroposterior de extremidades inferiores, donde podemos observar que las tibias se disponen con curvatura anterior y medial pronunciada. Podemos ver ese acortamiento de la extremidad inferior derecha. También hay una deformidad similar en peroné y fémur y se evidencian callos óseos y áreas de consolidación compatibles con fracturas antiguas. Podemos apreciar en la imagen también el ensanchamiento metafisario de los fémures y la notoria osteopenia o disminución como tal de la densidad ósea. Todos estos hallazgos son compatibles también considerando que hay una leve elevación o alteración en el eje mecánico con compromiso funcional. Puede tratarse de una pseudoartrosis congénita bilateral de la tibia. ¿Cuál es la discusión de este caso? Que se presenta con características como debilidad ósea segmentaria, angulación anterolateral y, como ya había mencionado, el acortamiento de la extremidad. Para ello, hay algunas clasificaciones interesantes, como la clasificación de Crawford, que es la más antigua. También tenemos la clasificación de El Rosey-Paley y otra clasificación como es la clasificación de Tach-Gian. Bueno, a continuación vamos a ver otro grupo de enfermedades, el segundo grupo, que son las enfermedades osteocondensantes del hueso. Es decir, ¿qué ocurre en el extremo opuesto? ¿Cuál es su definición? Son un grupo de enfermedades o patologías que comprometen tanto los huesos planos como los
largos y se caracteriza por un aumento de la masa ósea. Afectan tanto al hueso trabecular, generando la conocida osteoesclerosis, o también al hueso cortical, dando una hiperestosis. Bueno, también tenemos que recordar que hay enfermedades frecuentes y otras raras. Dentro de las frecuentes tenemos la enostosis o los islotes óseos, la osteitis condensante, la mielofibrosis y la osteodistrofia renal, mientras que en las raras tenemos la esclerosis tuberosa, la enfermedad de Gaucher, la hipervitaminosis D, la intoxicación por fósforo y la osteopatía estriada. ¿Cuál es la clasificación de estas principales enfermedades? Pues tenemos una osteopetrosis precoz, recesiva, o también conocida como la osteopetrosis maligna infantil. Tenemos a la osteopetrosis autosómica dominante tipo 1 y a la tipo 2. La pinodisostosis, la hiperostosis endostial, en donde se clasifica la enfermedad de Van Buchen, la esclerosteosis y la tipo Ward. También podemos apreciar, por último, la displasia diafisaria progresiva en la enfermedad de Camurati-Engelmann. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la osteopetrosis maligna infantil. Aquí, pues, los huesos que se ven en la radiografía muestran los efectos que se producen tras una osteoesclerosis difusa, porque hay una mayor densidad ósea, lo que los hace más densos. Además, presento el caso de una niña venezolana llamada Victoria. Este caso fue publicado en diciembre de 2022 en el medio digital El Diario, que habla sobre la historia de esta niña que fue diagnosticada hace más o menos unos 6 años aproximadamente con esta enfermedad. ¿Cómo pasó esto? Pues a los 3 años a ella le llevaron a un médico y le dijeron que tenía un retraso óseo en el crecimiento. También ella tuvo una caída que reveló estos problemas, y cuando le diagnosticaron, pues presentaba dificultades ya en la marcha, tenía genovalgo y lucha constantemente para mejorar su calidad de vida, y considerando que la única solución ante esta enfermedad puede ser un trasplante de médula ósea. Pueden visitar el link en donde está la historia más detallada de la niña. Ahora vamos a ver el signo o el cuerpo vertebral en sándwich, que son bandas escleróticas paralelas a las placas terminales que se ven típicamente en la osteopetrosis autosómica dominante. Podemos observar en la radiografía lateral cómo se dispone el cuerpo vertebral con una radioopacidad o una osteoesclerosis muy evidente, seguida de una leve radiolucidez, seguida de otra vez una radioopacidad. Este hallazgo nos puede hacer confundir con el signo de la camiseta de rugby del hiperparatiroidismo secundario, pero no debemos confundirnos porque en este caso, en la osteopetrosis se ve mucho más definido, se ve mayor densidad y podemos diferenciarla clásicamente del hiperparatiroidismo. También podemos ver en la resonancia magnética potenciada en T1 sagital cómo hay una pérdida marcada de la señal en las placas terminales de todas las vértebras. A continuación tenemos un caso clínico de una mujer de 30 años con dolor torácico y disnea. Primero observamos en la radiografía PA de tórax
un ensanchamiento en la unión costocondral y pérdida de la diferenciación córtico-medular ósea. También se observan bandas de radiolucidez metafisarias, especialmente en las cabezas humerales. A nivel pulmonar observamos una sonda nasogástrica colocada adecuadamente. Vemos también una osteoesclerosis muy notoria en la siguiente radiografía. Y en la radiografía dorsoplantar podemos apreciar cómo se observa el arqueamiento de los metatarsianos compatible con la osteopetrosis. Y podemos también ver en las bases de las falanges del primer dedo, pues estas líneas radiolúcidas. En la discusión del caso se trata de una osteopetrosis, donde podemos encontrar un signo característico, aunque no específico, que es el signo del matraz de Erlenmeyer, que asemeja a un signo o un matraz de laboratorio. ¿Por qué? Por la disposición, por ejemplo, del fémur, podemos ver que se parece muchísimo al matraz. ¿Qué es? Es un ensanchamiento metafisario con pérdida de moderado normal entre la metáfisis y la diáfisis. No debemos confundirnos con el signo de la copa y puede aparecer en enfermedades como la displasia metafisaria de Paille, la enfermedad de Gaucher y la anemia de células falciformes. Tenemos este caso clínico de estas enfermedades, que es un paciente de 34 años que presenta estatura baja, fascia sindrómica, uñas distróficas, manos y dedos pequeños. ¿Qué podemos apreciar en el estudio radiográfico inicial? Pues podemos primero disponernos a analizar qué se presenta. eh, en primer lugar, una fractura del tercio medio de la tibia y peroné transversa, y esta es completa, y podemos también observar que hay una osteoesclerosis muy marcada. Debido a ello, se completó el estudio radiográfico con una radiografía de cráneo para confirmar el diagnóstico que se sospechaba, en este caso, de una pinodisostosis. ¿Por qué? Porque en la clínica nos da estas características como fascia sindrómica, que veremos más adelante, los dedos pequeños. Entonces, podemos apreciar que en la radiografía de cráneo hay un ángulo mandibular obtuso y las fontanelas craneales se encuentran abiertas. Acá tenemos la clínica. A la exploración física vemos claramente en las imágenes cómo se presenta, por ejemplo, este caso de un pintor francés conocido como Henri de Tours-Lautrec, que aparentemente padeció esta enfermedad. Podemos observar cómo es esta enfermedad y cómo se observa y se caracteriza por tener, sobre todo, esta disposición de manos pequeñas, dedos cortos. Luego tenemos que hacer un análisis de la enfermedad como tal. A ver, en primer lugar, esta es una enfermedad rara, pues hay menos de 50 casos reportados. ¿Y a qué se debe? A que está producida por una disfunción de los osteoclastos debido a una mutación en el gen de la cathepsina K. Vemos ahora en la imagen A cómo se observa protuberancia frontal, tanto frontal como occipital, la nariz aguileña, la hipoplasia mediofacial, la retrognatia, los ojos proptósicos y un perfil facial convexo, muy característico de la enfermedad. Vamos a dar paso a un caso clínico de un joven de 20 años
con deformidad facial progresiva, dificultad para respirar, con pérdida de la audición y geno valgo. Al examinarlo, como podemos observar, la fotografía tenía un mentón prominente, una frente ancha y una mandíbula crecida. Los análisis mostraron que tenía una fosfatasa alcalina elevada, lo que indica crecimiento excesivo óseo. En la radiografía de las manos, pues podemos observar que hay una esclerosis de los huesos y también tenemos ensanchamiento. Y en la radiografía de tórax, incluyendo las articulaciones, pues del hombro, en la proyección AP se muestra también un ensanchamiento, hay una hiporostosis cortical y todo esto es característico de la enfermedad de Van Buchen, siendo esta una enfermedad rara, genética, que causa, por lo tanto, crecimiento anormal de hueso. A continuación también tenemos un caso similar de un hombre adulto con diagnóstico de enfermedad de Van Buchen que acudió a la unidad de neurocirugía con sordera neurosensorial progresiva y persistencia debido a un marcado estrechamiento de los canales de membrana inguinal. Podemos apreciar en la fotografía cómo se ve la facies de estos pacientes. Se realizó una TC axial del nivel del conducto auditivo interno y se pudo observar lo siguiente. Una esclerosis generalizada con engrosamiento de la bóveda craneal y el paciente presentaba hipoacusia neurosensorial progresiva de manera que podríamos definirla como profunda. ¿Por qué? Porque la parálisis de los nervios craneales son frecuentes. Y también, en este caso, hay una sordera neurosensorial bilateral debido al estrechamiento de los nervios craneales internos. A continuación vamos a ver un signo radiológico típico de una enfermedad que habíamos visto. Entonces, por favor, prestar atención. So here we have an image and the classical appearance. We see that this is a vertebra and we see a smaller vertebra within it. So we have a small vertebra and a larger vertebra. So this is the bone within bone appearance, which is seen in osteopetrosis. Osteopetrosis, the term itself means osteo means bone and petros means stone. So the bones in osteopetrosis are like stones, that is, they are sclerosed because osteoclasts are defective in osteopetrosis. This is the MCQ asked. In osteopetrosis, it is dysfunction of osteoclast and not osteoblast. That is why the bones are sclerosed. So this image shows all the features of osteopetrosis. We see that there is widening of the diploic space, especially the skull base, which leads to compression of the cranial nerves and hence symptoms like visual complaints and deafness. In the vertebra, you see the sandwich appearance, that is the ankylate sclerosis, that is sandwich sign of osteopetrosis, again the sandwich sign. The bones are dense, diffuse osteosclerosis. The medullary cavity is also involved. That is why there is anemia, thrombocytopenia, and there is extramedullary hematopoiesis leading to hepatosplenomegaly. And we see bone within bone appearance here. And there is metaphyseal flaring, that is called Erlenmeyer flask deformity seen in femur. So these are the features of osteopetrosis, which is also called Albers-Schönberg disease or marble bone disease. Bueno,
Este caso se trata de una osteopetrosis. ¿Por qué? Porque está presentando la osteoesclerosis típica y también, bueno, este hallazgo es característico de las enfermedades osteocondensantes del hueso, pero nos presenta el signo de la vértebra en sándwich, que era típico de la osteopetrosis autosómica dominante. Finalmente tenemos un caso de un hallazgo incidental en un paciente masculino de 40 años, donde se observan múltiples islas óseas pequeñas, particularmente cerca de las articulaciones, que es algo típico de la osteopoiquilosis incidental. ¿Cuál es la discusión de este caso? Que la osteopoiquilosis se caracteriza por una enostosis múltiple, tanto en metáfisis como epífisis de los huesos largos, pelvis, carpos y tarsos. Su importancia clínica radica en que puede simular una metástasis ósea blástica. Recordemos que esta es una enfermedad de presentación poco frecuente, hereditaria, y que se detecta sobre todo incidentalmente en las radiografías. Su importancia reside principalmente en el diagnóstico correcto, que hay que establecerlo, para evitar confusiones con otras patologías, como este caso con una metástasis, que sería un pronóstico mucho peor. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y recuerda que tu habilidad para interpretar las imágenes es clave para un futuro más saludable para muchos.